Pues yo tengo la ventaja de haber conocido a mi Tarrazú, incluso cuando eran de calles empedradas. Bueno, mi papá iba a San Marcos porque ahí había un poco más, digamos, de cantón, el más viejo. Entonces, ellos llevaban un saco de gangoche que llaman. Y ahí ellos compraban toda la mercadería y si alguien lograba pasar con un caballo o una carreta, ellos lo echaban en la carreta. Y si no, ahí se venían a pie, aunque duraban 3 horas para llegar, pero iban a comprar siempre allá. Entonces no había lo que se necesitaba. Y en una pulpería, por ejemplo, usted conseguía canfín, carbón y las cosas de comida, todo junto. Era un pueblo muy tranquilo, muy demasiado rural, carente de servicios básicos como el agua, la electricidad. Me dijo un señor, no, un familiar que venía a visitarnos. Vivía en San José. San Marcos es muy lindo de día, pero de noche no, porque no había luz eléctrica. La vida terminaba por ahí de las 6 a las 7 de la noche y las poquitas luces que habían eran nada más para los comercios y unas 4 bombillas allí alrededor de la plaza y ya está. Una vez nosotros veníamos por aquí una noche y de pronto vimos que venía algo raro caminando allá en el portón por dentro. Y era una sombra negra, pero era un día de luna y entonces todas las hermanas veníamos de comprar el pan de la pulpería en la tarde, en la noche, como 7 de la noche. Y nos parapetamos una detrás de la otra. Siempre los aparecidos, que los difuntos aquí, que los difuntos allá, que los duendes. Aquí hay un lugar que se llama Montes de Oro y había mucho potrero, que dicen que ahí se venía una bola de juego que daba vueltas. Yo venía a las 9:30, a las 10 de la noche, no existía luz, ¿verdad? No había luz. Y hay que pasar por el cementerio, y por unas calles viejas ahí de suelo de tierra con recortes aquí en verano, seco. Y una familia vecina de nosotros iban mucho a San Lorenzo y se regó el cuento que asustaba el cadejos. Mi hermano que le tapaban el camino, se le venían y tapaban el camino y no podía pasar. Y aquella cosa caminando, rarísimo, y abrió un portón. Y luego se vino y abrió el otro portón y nosotros así. Y un bulto así en el desagüe, un bulto negro que caminaba y yo ya sonando raro. Y me quedo viendo el bulto y daba 2, 3 pasos y el animal corriendo. Eso, ellos decían que eran entierros de indios, que en la noche salían y que rodaban. Era un caballo que llamaba el garacho, que abría portones y era mágico. Y era un zorro. Y era la sombra con la luna, que era muy bonita, por cierto. Sí. Durante todo el tiempo que fui a la escuela, las calles eran de pasto y lo que se había pintado en la calle eran las ruedas de carreta, digamos. Entonces uno buscaba el caminillo de que dejaba la carreta para pasar por ahí, no mojarse tanto. Básicamente bareque, madera, ese era mi pueblo, calles de lastre. Ya como fue pasando el tiempo, echaron ripio acá también, entonces uno creía que estaba como pavimentada la calle. Yo iba a pie a San Lorenzo y los caminos de San Lorenzo eran barriales, eran de tierra. Había que subirse uno a los paredones para no quedar ahí. A mi mamá creo que lo que le dio fue que se le reventó el apéndice. Entonces, antes no había medios económicos ni tampoco de transporte. De Desamparados acá se duraban 8 días para ir en carreta.
Entonces mi abuela, de sus embarazos, lo que hacían era que los médicos venían acá. Y entonces, mientras la llevaron al hospital, ya se había estrangulado eso y se envenena la sangre. Entonces ni la operaron. Es que mi papá hacía guitarras y hizo una mandolinita así chiquitita y me la va regalando. Y hay un señor ahí que se llama León Omaña. Ese señor me enseñó el mecanismo de este instrumento muy sencillo. Y hicimos un grupo, teníamos un quinteto y nos dedicamos a tocar serenatas. Ahí nos daban un color a cada uno. Los domingos era que nosotros veníamos mucho a pasar el día aquí con las tías o a cuidar la casa, porque mis tías se iban ese día de misa y de tarde a buscar su diversión un rato, ¿verdad? Aquí hacían turnos en todos la fiesta patronal de San Marcos era en enero. Después venía la de San Pablo, seguidito, era de una época. Después fiesta patronal en San Isidro de aquí, León Cortés, Llano Bonito, San Carlos, San Lorenzo, y en todas partes andábamos. Cuando quemaban el Judas aquí, que era el Sábado Santo, habían dos señores, bueno, habían varios, pero dos señores que tenían habilidad para recopilar durante el año todos los chismes que habían en el pueblo. Y ese día se leía el testamento. A la hora que quemaban el Judas, se leía el testamento. Entonces, ahí salía a relucir cualquier problema que tuviera usted, cualquier chisme, cualquier infidelidad, cualquier tipo de cosa que se diera. Cuando estaba pequeñita, me acuerdo que veníamos con mamá, porque mamá como a las 9 de la mañana se venía a visitar a sus hermanas. Y comenzaban a hablar del pueblo, o sea, cualquier situación nueva, cualquier chisme. Y siempre recuerdo, y yo la molestaba a ella, porque hablaban al revés. Ellas hablaban al revés entre ellas. Viste, aquella chachamu tiene una zapa. Era un embarazo y era una panza, de hecho. No había privacidad de nada. Entonces, si usted quería comentar algo, eran unas breves palabras y calladitos para que todo el mundo no se enterara de aquello, porque la gente guardaba cierto hermetismo en cuanto a su núcleo familiar, de hecho. Bueno, estamos donde a mi abuelo se le ocurrió generar electricidad. La topografía no le ayudaba mucho para transportar el agua, entonces tuvo que hacer esta estructura acá, que inicialmente era de madera de roble. En verano se le salía el agua porque se doblaba toda la madera, y por ahí del 57, 56, pues construyó ya con cemento. Esta zanja son como unos 350, 400 metros que construyó mi tata. Mi papá con todo el Madrigal contrataron el hacer la zanja, donde había una parte que tenía 4 o 5 metros de alto, de hondo, para poder darle desnivel al agua que se sacó de la quebrada y transportarla por acá. Esta fue la parte más difícil porque no pasaba el agua, ¿verdad? Entonces hubo que hacer esta estructura. Mi abuelo le daba electricidad acá, esta planta le daba, bueno, el trapiche acá, esta casa. Después como unas 7, 8 casas. Claro que era lo básico, era corriente, el primer radio que tuvo mi abuelo ya electricidad, no había refrigeradoras, no había congeladores, no había nada de eso. Pero mi abuelo lo hacía con interés de contar con electricidad en la casa, ¿verdad? Logró hacer operar esta planta hidroeléctrica de 1930 aproximadamente hasta que llegó Cope Santos. Estábamos gestionando la electrificación, ¿verdad? Y para electrificar, nosotros pensamos en el cantón de Terrazú. Y ya se pensó en formar una cooperativa. Entonces, en ese tiempo estaba
la Alianza para el Progreso, que eso fue una iniciativa del presidente de Estados Unidos, Kennedy. Y en Estados Unidos había una experiencia en la electricidad rural. Y ya se constituyó el comité el consejo de administración y ya se hicieron todos los trámites para financiar. Y había que darle nombre al proyecto para financiar con fondos de los Estados Unidos. Pero el problema era los principales lugares tenían nombres de santos. San Marcos, San Pablo, San Andrés, San Lorenzo, San Carlos. Y aquí, ¿cómo se iba a poner esto? El nombre de uno se resentía en el otro. Entonces dice Mr. Sullivan, que era el señor, el encargado, no hay mono. Otra manera es que se llame Los Santos. Y se quedó la zona de Los Santos, que ha tenido mucho desarrollo por medio de la electrificación. Ya, en los pueblos pequeños, cuando no haya diversión, cuando no haya tecnología, no haya corriente, no hayan caminos, todo era a caballo, en carreta, pues había mucho tiempo para compartir, para pensar, para hacer ciertas cosas. Cuando nosotros subimos por aquí, íbamos a casa, uno habla con cada vecino y se sienta por allá y habla con el otro. Cuando iba uno a pie, porque esas son las costumbres que han variado. ¿Cómo nos cambió, por ejemplo, la electricidad? De ahí que ya uno se tenía que bañar todos los días porque había agua caliente en la casa. Antes no se bañaba la gente. Yo tenía 17 años cuando llegó la electricidad a Santa María. Y lo que yo extrañé en ese momento fue que dejé de ver el cielo tan estrellado y tan brillante como cuando estaba oscuro. Porque se mejoraron caminos, se mejoraron viviendas, se mejoraron el estándar de vida de la comunidad. La vida se hace más favorable, más fácil, y entonces hay que ver en qué gasta uno las fuerzas y no puede comer igual. Por eso es que tenemos una población tan gordita. Antes salía uno de misa y hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y qué el otro, y que saludar gente. Ahora nadie saluda porque son diferentes. Antes uno tenía más comunicación en la comunidad, porque éramos poca gente. Los transportes y la mejora de las carreteras, ha habido un cambio en la forma de comportarse la gente. La gente pasa ahí disparado y ni se acuerda de quién, nadie. Ya no te dicen adiós, ¿cómo estás? Entonces uno ya está solo en el campo, antes estaba acompañado. Y el decir de mucha gente es que la pulpería se utiliza porque si no tengo plata, pues usted me da fiado. En cambio, en un almacén no le van a dar nada. Y el pueblo se va expandiendo y van perdiendo esa identidad. Fue como pasar de la noche al día. Porque cuando ya llegó la corriente eléctrica aquí, fue un despertar, ¿verdad?